Bien, jóvenes, vamos a dar inicio. Previo a dar inicio, solo quiero hacerles una recomendación con base a lo que pues nos vimos el sábado pasado, ¿verdad? Eh, Tratemos de recibir la clase completa, tratemos de poner atención, de copiar lo que estamos escribiendo acá. Tratemos de preguntar cuando tengamos alguna duda, porque así el siguiente sábado a la continuación, pues no vamos a tener ningún problema, como yo vi que sí tenían casi que todas las dudas del tema que vimos hace 15 días, lo tenían hace 8 días, ¿verdad? Entonces, tratemos de realmente recibir la clase, porque yo sé que, como les decía, es fácil eh, poner el teléfono y que nos miren ahí, que nos tomen una foto de que sí estoy conectado, pero qué realmente estoy haciendo, ¿verdad? Si realmente estoy conectado o solo el teléfono está ahí, ¿verdad? Eh, es una recomendación, ¿verdad? Dice que para que el otro sábado, pues cuando tengamos la continuación o la continuidad de la clase, sepamos de qué estamos hablando, ¿verdad? Entonces, bien, en las clases anteriores vimos lo que es la función lineal. Eh, Como les decía, pues este tema es algo extenso. El tema de funciones, vamos apenas, no hemos visto ni siquiera 2 unidades de las 10 que tenemos para el curso, ¿verdad? Pero el tema de funciones es algo extenso porque son diferentes tipos de funciones y eso que vamos a abarcar las más importantes. Entonces, función cuadrática, como dice ahí entre paréntesis, de segundo grado. Función cuadrática o de segundo grado, ¿ya? Eso es lo que vamos a comenzar a ver el día de hoy. Entonces, una definición más o menos dice que esa es una función de la forma f de x es igual a ax al cuadrado más bx más c, ¿verdad? Ax al cuadrado más bx más c, donde a, b y c pertenecen al conjunto de los números reales, o sea, pueden ser números positivos o negativos, y donde a debe ser diferente a cero. O sea, a no puede ser cero. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de cuadrático, estamos hablando de la x elevado al cuadrado. Entonces, si la a fuera en algún caso, en un momento cero, eh, pues automáticamente tanto a como b se nos convierten en cero y nos quedaría una función constante, pero lo más importante es que para que sea cuadrática tiene que estar la x elevado al cuadrado. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos acá eh, de lo que de lo que puede ser y de lo que no puede ser una función cuadrática, ¿verdad? Entonces, vamos a ver acá algunas funciones del lado izquierdo. Dice la primera, y es igual a 2x al cuadrado más 3x más 1. La siguiente nos dice f de x es igual a x al cuadrado más 1. La siguiente nos dice y es igual a 10x más 1. La siguiente nos dice y es igual a x por x al cuadrado más 1. Y una última nos dicen f de x es igual a x menos 1 al cuadrado. Vamos quiero ver si puedo cambiarle de color a las. Bien, entonces vamos a ver acá que tenemos A, B y C, ¿verdad? Entonces sabemos que A, B y C van a ser números positivos o negativos. El A específicamente va a ser un número que va a acompañar
a la x al cuadrado. El b es un número que va a acompañar a la x elevado a la 1. Y el c es un número que está solo al final. Entonces, así vamos a identificar cada uno de los números y vamos a ver más adelante el por qué identificarlos de esa forma, ¿verdad? Por qué saber cuál es A, cuál es B, cuál es C, para poder luego desarrollar los problemas que nos vayan diciendo. Entonces, de estas funciones que tenemos acá, vamos a definir quién es A, quién es B, quién es C, y la pregunta final es cuadrática, sí o no, ¿verdad? Entonces, vamos con la primera. Dice, y es igual a 2x al cuadrado más 3x más 1. Entonces, ¿es cuadrática o no? Sí, es cuadrática. Sí es cuadrática, Sí, ¿verdad? es cuadrática. Porque tenemos, gracias, porque tenemos x elevado al cuadrado. Entonces, ahora vamos a desglosar. ¿Quién sería A? 2x al cuadrado. 2x al cuadrado. No, ahí sería la A, Solo el es 2. solo el número, correcto. Ah, solo el número. Solo el 2. Entonces sería 2. ¿Quién sería B? El 3. El 3. ¿Quién sería C? El 1. El 1. Y esto lo vamos a jalar con todo y su signo, ¿verdad? Entonces decimos que sí es cuadrática. En la siguiente tenemos f de x es igual a x al cuadrado más 1. ¿Es cuadrática, sí o no? No, Sí, es ¿Por qué? cuadrática porque la x Bien, está al es cuadrado. porque va elevado, es cuadrática. Correcto. Entonces, sí, aunque no tiene todos los elementos, no va a tener a, b y c, en este caso solo tiene a y c, pero sí es cuadrática porque tenemos una x elevado al cuadrado. Entonces decimos que ¿quién es la A? El 1. 1, ¿verdad? ¿Quién es B? B va a ser 0 porque no Va a lo ser tenemos 0, no manifestado ahí. ¿Y quién es C? 1. 1, ¿verdad? Entonces decimos que sí es cuadrática. Sí es cuadrática. Luego la siguiente nos dice que y es igual a 10x más 1. ¿Será cuadrática? Esa no. No. No, ¿verdad? Inge. No, porque tenemos únicamente una x a la 1, ¿verdad? Una x a la 1. Entonces decimos que aquí a es igual a 0, b es igual a 10 y c es igual a 1, pero sabemos que cuando a es igual a 0 no es una ecuación cuadrática, entonces no es cuadrática, ¿verdad? Entonces esta la descartamos totalmente. Vamos con la siguiente, dice y es igual a x por x al cuadrado más 1. ¿Será esa una función cuadrática? Sí, pero Sí, no está en el sí. orden que es, ¿va? Sí es, pero hay que ordenarla. Vean, en este caso, como siempre hay trampas, ¿verdad? Hay trampas, ¿verdad? No, no es, Inge. ¿Por qué no es? Porque al multiplicar x por x al cuadrado da x al cubo. Correcto. Entonces acá nos daría x al cubo, ¿verdad? X al cubo por x. Entonces esta no es cuadrática. Porque, como decía la compañera, multiplicar x por x al cuadrado nos da x al cubo. Entonces está como ahí, como medio encerrado, ¿verdad? Ajá. No entendí. Pues que como tiene paréntesis, Elvin se multiplica. Es que ahí es multiplicación, por eso Estábamos viendo esta, ¿verdad? Entonces, al multiplicar esto nos queda x al cubo más x, ¿verdad? Porque es x por x al cuadrado y x por 1. Entonces ya no es una ecuación cuadrática o función cuadrática porque tenemos x elevado al cubo, no al cuadrado. Entonces por eso decimos que no es una ecuación cuadrática. Gracias. Ok.
Y la última nos dice que f de x es igual a x menos 1 al cuadrado. Aquí, si se dan cuenta, como les he dicho, siempre vamos a seguir aplicando muchos conocimientos de la matemática 1, ¿verdad? En este caso vamos a aplicar el tema de la factorización. ¿Por qué? Porque si tenemos ese binomio que está ahí, que es x menos 1, vamos a borrar porque parece 7, pero x menos 1 elevado al cuadrado. Si tenemos ese binomio al cuadrado y aplicamos un producto notable que se llama binomio al cuadrado, decimos que es el primero al cuadrado, el signo del segundo, 2 por el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Entonces nos quedaría x al cuadrado menos 2x más 1, ¿verdad? Entonces sí es una función cuadrática porque incluso al desarrollarla nos queda una x al cuadrado y no nos queda una x a la 3, a la 4, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿quién sería A en este caso? 1. El 1. Uno. El 1. 1, ¿verdad? ¿Quién sería B? 2. Menos 2. Menos Menos 2. dos, ajá. Lo vamos a jalar con todo y signo, ¿verdad? Y el C sería 1. 1. Entonces, esta sí es una función cuadrática. ¿Alguna duda con esto? Estamos en la introducción, ¿verdad? En ver Lo quién que hizo está. ahí fue como hacer como una fórmula, ¿no? Una fórmula. Esto que está aquí abajo es una fórmula, pero es un producto notable, que eso lo vemos en Sí, la sí. parte de la matemática 1, ¿verdad? Que se llama binomio al cuadrado. Que a la hora de desarrollarlo nos queda el primero al cuadrado, el signo de esta operación, 2 por el primero por el segundo, pero como el segundo es 1, no se pone el 1, ¿verdad? No, que es 2 por 1, 2 por x, 2x, más el segundo al cuadrado, que sería 1 al cuadrado, es igual a 1. Entonces nos queda x al cuadrado menos 2x más 1. ¿Alguna duda con esto? No sé si quieren un tiempecito ahí para copiar. Porfa, Lick. Cierra su micro. ¿Estamos ahí, jóvenes? Copiándole. Ok. Un ejemplo para saber a simple vista si la función es cuadrática, de ley, si A es 0, no es función, no es cuadrática, perdón. Tiene que haber A
que es el número que está acompañando a la x al cuadrado, ¿verdad? Y tiene que haber una x al cuadrado a ley, porque si es una x a la 1, es una función lineal. Entonces tiene que ser x al cuadrado, perdón, a al cuadrado y No, solo a. Ax al cuadrado. ax al cuadrado. Ajá. Pero si si a en el ax al cuadrado es 0, pues se sabe que no es cuadrática. Sí, porque automáticamente la x Queda desaparece. inválida. Correcto. Gracias. Ok. Me comentan ahí al poder continuar. Lick, la última operación esa donde dice x a la 3 más x y está todo lo demás, eso es ¿de cuál es? Del que está encerrado en un círculo. Sí, cabal, eso que está encerrado en un círculo es solo lo que está x a la 3 más x, ¿verdad? Porque es x por x al cuadrado más x por 1, ¿verdad? Listo. Bien, entonces vamos a continuar. Vean, lo que sigue es la gráfica de la función cuadrática. La gráfica de la función cuadrática. Y la gráfica de la función cuadrática es una parábola, ¿verdad? Una parábola. Entonces acá les voy a dibujar un par de ejemplos. Ahorita estamos conceptualizando, no estamos todavía haciendo algún ejercicio. Voy a colocar acá las partes de
Bien, entonces tenemos dos casos de gráficas, pues una parábola. Creo que todos hemos escuchado hablar de una antena parabólica. Una antena parabólica es unas antenas que son como forma de, por decirlo así, el plato hondo donde se toma sopa, ¿verdad? Algo así tiene una forma. Y puede estar viendo para arriba o viendo para abajo. Entonces, el lado de la izquierda en pantalla dice que va para arriba cuando A es mayor a 0, o sea, cuando A sea positivo, la parábola va a estar apuntando hacia arriba. Y en este lado vemos que cuando A es menor a 0, cuando A sea negativo, pues la parábola va a apuntar para abajo, como bien se ve ahí en la figura. Entonces, ¿qué partes tenemos de la parábola? Una de las partes más importantes es el vértice, lo que aparece acá como una B, ¿verdad? Una B, el vértice. El vértice pudo haber estado también en el origen o en 0,0. Pero en este caso vamos a analizar cuando el vértice está fuera del origen, o sea, está en H, K. Siendo H la coordenada de X y K la coordenada en Y. Entonces, por eso al vértice se le llama H, K. Como bien se lo dije en alguna oportunidad cuando vimos la línea recta, para graficar una línea recta necesitamos únicamente 2 puntos. Pero para graficar una parábola necesitamos por lo menos 5 puntos, ¿ya? Por lo menos 5 puntos para saber qué dirección lleva. Entonces el vértice es el punto central y de ahí necesitamos 2 puntos más de un brazo y 2 puntos más del otro brazo. Entonces, para poder graficarlo, ¿verdad? En el ejercicio que vamos a hacer a continuación, ahí nos vamos a dar cuenta cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo las partes. Tenemos el vértice, el eje que aquí arriba dice eje, ¿verdad? Es una línea imaginaria. Este eje parte en 2 la gráfica o la parábola, ¿verdad? Ese eje parte en 2 nuestra gráfica o nuestra parábola, la parte a la mitad, en 2 partes iguales. Entonces acá nos dan un ejemplo donde dice acá abajo que H es 4 y K es 2, ¿verdad? Entonces nuestro punto, nuestro vértice sería 4,2, ¿verdad? 4,2. Ese sería el punto de nuestro vértice para esta parábola que estamos viendo acá. En el lado derecho, donde se ve la parábola hacia abajo, tenemos otros 2 puntos, que son estos que están encerrados entre círculos, que esas se llaman intersecciones. Las intersecciones, al igual que el intercepto de la línea recta, esas intersecciones van a ser los puntos donde nuestra parábola, nuestra gráfica, va a tocar a los ejes. En este caso, tanto al eje X como al eje Y. Entonces, acá abajo dice intersecciones y dice con el eje X o con X asumimos que Y es igual a 0 y con Y asumimos que X es igual a 0. ¿Por qué? Porque cuando la gráfica va a tocar al eje X es porque va a pasar encima de él, entonces Y vale 0. Cuando la parábola, la gráfica va a tocar al eje Y es porque X vale 0, ¿verdad? Entonces no se va a mover para ningún lado de izquierda a derecha, sino que solo en algún momento sobre el eje, ¿verdad? Entonces pueden ser 2 con cada eje o 2 con uno con otro. Eso va a variar dependiendo de la
de la forma de la parábola, ¿verdad? De las gráficas que nos dé. Otra cosa importante, que lo tenemos acá en la parte inferior izquierda, que estoy señalando acá con un asterisco, dice, para encontrar, por eso les decía, la importancia de conocer quién es A, quién es B y quién es C. Porque con estas fórmulas podemos encontrar el vértice. Aquí podemos encontrar H. Dice que la fórmula para encontrar H es igual a menos B dividido 2 por A. Siempre les recalco la importancia de los signos, ¿verdad? Tenemos ahí un signo menos, que ese signo menos es de la fórmula. El 2 también ahí es una constante, ¿sí? Inge, perdone, esa fórmula de H es igual a menos B partido 2A, ¿esa fórmula para qué nos funciona o para qué nos sirve? Esa fórmula es para encontrar H. H es la coordenada en X o el punto en X del vértice. Ok, gracias. Ok, entonces tenemos H que es menos B partido 2A, como les decía, para poder encontrar ese punto X del vértice. Entonces les comentaba que tanto el signo menos como el 2 son constantes, esos son de la fórmula, tenemos que respetarlos. Ahora, A y B nos la tiene que dar la función que nos pidan analizar, ¿verdad? Entonces, ahí con eso encontramos el H. ¿Cómo encontramos la K? Que la K hablamos que es la coordenada en Y, es el punto en Y, pues, del vértice, ¿verdad? Entonces decimos que K se puede encontrar de dos formas. Tenemos esta fórmula, muy parecida a la de la H, solo que un poquito más grande, que dice 4 por A por C menos B al cuadrado dividido 4A. Tanto el 4 que está arriba, el 4 que está abajo, el signo menos y el exponente 2 son constantes, eso no cambia. Lo único que va a cambiar es A, B y C, ¿verdad? Todas las letras que están ahí, que como les decía, nos lo tiene que dar la función que nos pidan analizar. Y eso lo vamos a ver en el siguiente ejercicio, ¿verdad? Entonces, esta es la fórmula para poder encontrar la coordenada K, o sea, la coordenada Y, para el vértice. Y les repito, A, B y C vienen de la función que nos den a analizar, y 4, los dos 4 que aparecen ahí, el exponente 2 y el signo, son de la fórmula. También nos dice ahí que K es igual a F de H. Es otra forma de poder encontrar nosotros la coordenada K o el punto K. ¿Qué significa eso de F de H? Recordemos que Y es igual a F de X, ¿verdad? F de X es función de X. Entonces acá nos va a decir función de H. Habiendo nosotros encontrado H acá, podemos tomar la función que nos den, que es AX al cuadrado más BX más C, y en lugar de X colocar el valor de H, ¿verdad? Tanto acompañando a A como acompañando a B. Y desarrollando esas multiplicaciones, exponentes, sumas, restas, lo que hay ahí, nos va a dar el valor de K. Entonces podemos utilizar la fórmula o podemos utilizar sustituyendo en lugar de X la H en toda la fórmula original, como lo que dice ahí, F de H, y poder encontrar el valor de K para poder tener las coordenadas del vértice H, K. Esto es bien importante, ¿verdad? El vértice es H, K, y todo lo que estamos haciendo ahí es encontrando las coordenadas del vértice. Y ustedes van a ver por qué más adelante, por qué tan importante encontrar el vértice, ¿verdad? Entonces, ¿alguna duda con esto? Sí, Lick. No entendí, literal. Por Sí, dos. Pero, ¿Cómo no, confunde todo eso? Yo tengo un montón de dudas, pero lo que no sé es cómo preguntárselo. Yo desde que empezó la clase tengo dudas. yo no entendí, la verdad. Bien, vean, es complejo porque vamos paso a paso y yo esperaría que
que con el ejercicio, ya con números y todo, podamos entender, ¿verdad? Porque sí, aquí estamos ahorita en la parte inicial donde estamos conceptualizando, dando fórmulas, dando algunos tips, algunas cuestiones, pero yo esperaría que con el ejercicio ya que vamos a hacer, ustedes lo entiendan mejor, ¿verdad? Sí, Sara. Inge, perdone, no sé si podría ser el mismo sentir que el de los compañeros. ¿Por qué no nos lo hace un poquito más dibujadito? Dejó alguien por ahí. Nos da la fórmula de H y así pasito a pasito, porque es que como usted llenó la pizarra antes de explicarnos, entonces nos perdimos. Ya, y ahorita que ya nos empezó a desglosar la información en la pizarra, creo que ahí fue donde ya no logramos alcanzar el hilo que usted traía. Vean, vamos a hacer el ejercicio. Yo estoy seguro que ahí lo van a entender, porque ahorita, como les digo, es todo el tema de fórmulas, conceptualizar, pero en el ejercicio lo vamos a hacer paso 1, tal cosa, paso 2, tal cosa, para que ustedes ya con números lo puedan, o sea, ya no tanto con tanta letra, porque aquí es como dejar indicado, ¿verdad? 4 por A por C menos B al cuadrado a partir de 4A, o sea, eso de repente tiende a confundir y no llevar la secuencia y escribir antes, pues puede ser algo perjudicial, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer el ejemplo, y ahí en el ejemplo tenemos que pasar por todo lo que está aquí. Entonces ahí yo esperaría que ustedes lo entendieran, ¿verdad? Ok. Pasemos al ejemplo, y ahí lo vamos a ir haciendo paso a paso para que ustedes lo vean. Entonces el ejemplo dice graficar la función y es igual a x al cuadrado más 2x más 1. Además, indicar el dominio el rango el vértice e intersecciones. O sea, aquí tenemos que dar todo, ¿verdad? Tenemos que dar todo. Entonces, ese es el ejemplo. Dice graficar la función y es igual a x al cuadrado más 2x más 1. Tenemos una función cuadrática, ¿verdad? Porque está elevado, tenemos una x elevado al cuadrado. Entonces ahí no hay pierde. Paso número 1. Solo antes de que avance, para que sea una función cuadrática, tiene que ser siempre x elevado al 2, siempre. Luego sigue cualquier número acompañado con x y de último un número. Correcto. Puede ser así, o como lo vimos aquí en la primera página, ¿verdad? Puede ser así. O con letras, sí. O puede ser así. No, con letras no, porque con letras es como, vean, cuando uno empieza a ver un tema en matemática, cuando le empiezan a explicar un tema, empiezan con letras como para indicar que A, B y C van a ser valores numéricos. Por eso dice aquí arriba, A, B y C pertenece al conjunto de los números reales, o sea, son números positivos o negativos. Eso es lo que significa A, B y C, pero se pone A, B y C porque pueden ser números cualquiera. O sea, no podemos poner ahí un número 3, 4, 5 porque todas las funciones son diferentes, no todas las funciones son iguales. Entonces ahí por eso se pone A, B y C, porque para indicar que son números, son valores numéricos, pero que pueden variar, que no van a ser, porque si yo les pongo ahí que la función es 2x al cuadrado más 3x más 1, podemos tender a pensar que solo esa función existe. Entonces por eso se pone de esta forma. Y si se dan cuenta, acá tenemos una función cuadrática, la que está aquí estoy marcando con un asterisco, pero no tiene b, vimos que no tiene b, ¿verdad? Pero no por eso no deja de ser una función cuadrática, pero sí tiene el elevado al cuadrado. Esa es la principal, que tiene que tener elevado al cuadrado, que es lo que tenemos aquí arriba, para que sea una función cuadrática. Ya.
Entonces, ahí tenemos el ejercicio, ¿verdad? Graficar la función y es igual a x al cuadrado más 2x más 1. Luego nos dicen indicar el dominio, el rango, el vértice e intersecciones. El dominio y rango, nosotros ya sabemos qué es porque ya vimos conceptos de eso, entonces eso lo vamos a encontrar viendo la gráfica. Pero, ¿qué hacemos primero? ¿Qué tengo? Yo únicamente tengo una función. Tengo la función x al cuadrado más 2x más 1. Entonces, ¿qué datos tengo? Si vamos a sacar la función acá, y es igual a x al cuadrado más 2x más 1. Aquí los datos que puedo sacar es, ¿quién es A? 1. No. 1, ¿verdad? Porque A Uno. es el dato que acompaña al x al cuadrado. ¿Quién es B? 2. 2, ¿verdad? Porque B es el dato numérico que acompaña a la x elevado a la 1. ¿Y quién es C? 1. 1. ¿Verdad? Porque es el dato que está solo, sin acompañar a ninguna x. Si esos valores fueran negativos, los jalamos con todo y signo, ¿ya? Si fueran negativos, los jalamos con todo y signo. Ahora, el paso 1 le podríamos llamar, paso número 1, vamos a encontrar el vértice. Vamos a encontrar el vértice primero. ¿Por qué? Porque sin el vértice yo no puedo graficar, no puedo empezar a graficar. Y es para el que tengo datos para poder encontrar por las fórmulas. Entonces, vamos a encontrar el vértice de esta parábola, de esta función. Entonces, ¿cómo encontramos h? ¿Cuál es la fórmula de h? H dice que es menos b partido 2a. 2a. Entonces, menos b partido 2a. ¿Qué datos colocamos acá? El menos, como les digo, es de la función, ¿verdad? Menos 2. 2 partido. Menos 2 partido 1. 2 por 1, ¿verdad? 2 por 1. Sí, porque es 2 por a. Entonces es menos 2 partido 2 por 1. ¿De dónde estoy sacando el 2 que está entre paréntesis? De la b. ¿De dónde estoy sacando el 1 que está entre paréntesis? De la a, porque así me dice la fórmula. B y a, ¿verdad? Y lo pongo entre paréntesis porque el 2 es positivo, el 1 es positivo y luego hacemos la cuestión de la ley de signos, ¿verdad? Entonces decimos que aquí nos queda menos 2 y aquí abajo nos queda 2 por 1, 2. Entonces, menos 2 dividido 2, ¿cuánto nos queda? Menos 2 dividido 2, ¿cuánto nos queda? 1. Menos 1. Menos 1. Menos 1. Entonces, h es igual a menos 1. Ahí encontramos el vértice. Ahí encontramos h. ¿Qué es h? Es el vértice, ¿no? Vértice. No exactamente. H es la coordenada en X del vértice, ¿ya? Ahí solo tenemos una coordenada o un punto o una parte de la coordenada que es X. O sea, H es X. H es el X del vértice. Entonces, ahorita si vamos a encontrar el vértice, tenemos menos 1, nos falta la K. Nos falta la K. ¿Cuál es la fórmula de K? Dice que K es igual a 4 por A por C, por A por C menos B al cuadrado partido 4 por A. Entonces ahí vamos a sustituir todos los valores, ¿verdad? 4, que es de la fórmula, por A, que es igual a 1, por C, que es igual a 1, menos B, que es igual a 2, al cuadrado. Y abajo, 4, que es de la fórmula, por A, que es igual a 1, ¿verdad? 4 por 1. Entonces, si nos vamos nosotros a 4 por 1 por 1, ¿esto cuánto nos queda? 4 por 1 por 1. 4. 4. 2 al cuadrado, ¿cuánto nos queda? 4. 4. Y 4 menos 4. 0.
Cero. 0 nos queda arriba, ¿verdad? Y 4 por 1 aquí abajo. 4. 4. Y 0 dividido 4, 0. 0, ¿verdad? 0. Entonces nuestra coordenada del vértice es menos 1,0. Menos 1,0. Porque h nos dio menos 1 y k nos dio 0, ¿verdad? Entonces esa ya es la coordenada del vértice. La coordenada del vértice. H, k, menos 1,0. Con los datos que nos dio la función original, que es A1, B2 y C1. ¿Estamos ahí? Ahí vamos. Sí, solo tenemos tiempo para copiar. Va. Sigue. Inge, solo una pregunta. Sí. K es, ¿cómo está? ¿Es el rango prácticamente o es la intersección? No. Si no estoy mal, H y K son dos fórmulas distintas y se tienen que encontrar las dos para encontrar el vértice. Y H Correcto. y K es una coordenada cada uno, ¿vale? El vértice está conformado por H, K, o sea, K. la coordenada de ese punto, ¿verdad? Ese es el Entonces, como vértice. decir X, Y, ¿verdad? Pero Exacto. para el vértice es H, K, el vértice de la parábola. Entonces, con Ok. cada una de las fórmulas, nosotros encontramos H, que nos dio aquí menos 1, y con la otra fórmula encontramos K, que nos dio 0, ¿verdad? Entonces ya con esos dos valores ya formamos nuestra coordenada del vértice, correcto, que es menos 1,0. 0. Ok. Así H, que para, K. para encontrar el vértice hay que encontrar H y K primero. H y K, correcto. Una pregunta, Inge. Ajá. ¿A la hora del examen nos va a permitir sacar las fórmulas o no? Sí, formulario sí. Ok. Formulario, ¿verdad? No. Sí, ayuda. formulario. Correcto. Entonces, formulario sí. Porque estas fórmulas no se las puede aprender uno. Porque no son solo estas, son varias, ¿verdad? Ahí estamos. Listo. Ya estuvo. Ok. Bien, entonces estaba revisando ahí que ya mandaron el calendario de exámenes parciales. Ahí ponen lo más fácil. Solo que no veo ahí bien la fecha, pero... Ah, bien, aquí dice el 25 de febrero nos toca a nosotros. Ya el otro fin de semana. El otro sábado. ¿Es en serio? Por poco pedí. ¡Hala! El otro Tal vez sábado. nos van a fusilar. ¡Qué consuelo! Sí, yo siempre había pedido que nos lo dejaran en el siguiente, pero esta vez no. No nos dejaron. Bueno, entonces, Y para la evaluación solamente va a venir la función lineal y la función cuadrática. sí, porque ya no nos va a dar tiempo a ver otra cosa. Y no se nos queda tanto tampoco.
Lo que tenemos de contra también. Con eso está bueno. Más que suficiente, creo yo, Lick. Solo póngase para hacer un par de gráficas y ya, hombre, Inge. Está de gráficas y ya. ¿Alguien tenía una pregunta por ahí? Sí, abajo en la esquina izquierda donde dice BH, K, BX, Y, ¿eso de dónde lo salió? Eso fue una explicación que di de último para hacer ver que el H y el K que encontramos acá es las coordenadas, son las coordenadas del vértice, ¿ya? Nuestro vértice es H, K. Entonces H es X, K es Y, y encontramos -1 para H y 0 para K. Entonces el vértice es -1,0. Una explicación ahí para ver de dónde salía. Ya, gracias. Bien, entonces con este primer paso nosotros, con los datos que nos da el problema, que es la función, desglosando A, B y C y aplicando las fórmulas de H y K, encontramos el vértice. Ahora, después del vértice, nosotros ya podemos venir y graficar, ¿ya? Se recuerdan que nosotros hablamos de una variable independiente, una variable dependiente. En el caso de la línea recta, necesitábamos únicamente 2 puntos para poder graficar, pero en la parábola necesitamos por lo menos 5 puntos, pero esos 5 puntos no pueden ser tan al azar como en el caso de la línea recta. En el caso de la parábola tenemos que partir del vértice para poder decidir qué valores le vamos a dar a X para poder graficar. Entonces, para graficar, podríamos poner aquí el segundo paso, sería graficar. En el primer paso hicimos o encontramos el vértice. El segundo paso podría ser graficar. Entonces, ¿cómo vamos a graficar? Para graficar, hacemos una tablita donde le damos un valor a X, le damos un valor a Y, y luego le damos encontramos la coordenada X, Y. Vamos a copiar aquí la función para tener algo presente. Decimos que Y es igual a X al cuadrado más 2X más 1. Esa es la función sobre la cual estamos trabajando. Entonces dijimos que necesitamos 5 puntos, ¿verdad? El punto medio va a ser el vértice. ¿Cuál es el vértice? -1, 1,0 y 0. -1,0. 1,0. Correcto. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para decidir qué valores le vamos a dar a X? ¿Qué valores le vamos a dar a X? Entonces, acá, si yo voy a hacer una gráfica sencilla, entonces escojo del valor de -1, que es el valor X del vértice, o H, ¿verdad? Escojo 2 valores para atrás y 2 valores para adelante del -1, ¿verdad? Para atrás, ¿qué valores tengo? Para atrás del -1 tengo -2 y -3, ¿verdad? Siempre se van a escoger solo 2 valores, Lick. Para cuestiones de ejercicio, sí, porque no queremos algo tan preciso, no queremos algo con 2 valores suficiente para poder graficar. Entonces, estamos de acuerdo que atrás del -1 tenemos el -2 y el -3, ¿verdad? Sí. Y después del -1 tenemos el 0 y tenemos el 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos valores? Cada uno de esos valores los vamos a sustituir en esta función, en la función que nos da el problema. En lugar de X vamos a poner -3, -2, 0 y 1. El -1 no, porque ya sabemos que cuando X vale -1, Y vale 0, que es nuestro vértice, ¿verdad? Esa coordenada ya la tenemos. Hay 2 formas de poder sustituir. Si nosotros sabemos que este trinomio que tenemos acá, este X al cuadrado más 2X
más 1 se puede factorizar, ¿verdad? Entonces, esto factorizado nos queda x más 1 al cuadrado. ¿Por qué hacemos esta factorización en este punto? Podemos hacerla o no podemos hacerla si queremos, para que se nos haga más fácil sustituir la x. Entonces decimos, en esta fórmula de acá, que es lo mismo que la función x más 1, en lugar de x ponemos menos 3 más 1 al cuadrado, ¿verdad? ¿Qué valor nos da acá? Menos 3 más 1. ¿Cuánto da menos 3 más 1? 2. Menos 2. Menos 2, ¿verdad? Menos 2 al cuadrado. Menos 4. Menos 4. Menos 4. ¿Seguros que menos 4? No, 4 positivo. 4 positivo, ¿verdad? Ah, sí, sí, 4 sí. positivo. 4 positivo porque Entonces nos cambia. quedaría menos 3,4. El siguiente es menos 2 más 1 elevado al cuadrado. Menos 2 más 1 es... Menos 2 más 1, ¿cuánto es? Menos 1. Menos 1. Menos 1 al cuadrado. Menos 1. Menos 1. ¿Seguro que es menos 1? 1 positivo. 1 positivo, Por los ¿verdad? signos. Por los signos. 1. Entonces esta coordenada de acá sería menos 2,1. Si quieren probar este, lo podemos probar. Menos 1 más 1 elevado al cuadrado. Menos 1 más 1, ¿cuánto es? 0. 0 elevado al cuadrado, 0. Entonces cabal nos dio el 0 que nos había dado en el vértice, ¿verdad? Ahora con 0 decimos 0 más 1 elevado al cuadrado. 0 más 1, 1. 1 al cuadrado, 1, ¿verdad? Entonces tenemos la coordenada 0,1. Con 1, 1 más 1 al cuadrado es igual. 1 más 1, 2, ¿verdad? 2 al cuadrado es igual a 4. Entonces nos da la coordenada 1,4. Entonces Déjenos acá, copiar ahorita. vaya. Al cuadrado. Sótelo. Estas son las coordenadas, dijo. Sí, las coordenadas que vamos a graficar. Ahí estamos, Lick Jacobe. Bien. Entonces, ya con estas coordenadas, podemos nosotros iniciar a graficar o proceder a graficar nuestra función. Démonos cuenta que este punto que está acá, esta coordenada que está acá, es el vértice que habíamos encontrado en la página anterior, ¿verdad? El h, k, menos 1,0. Entonces, ya con esta gráfica, con esta tablita, procedemos nosotros a graficar nuestra función. Y eso, como les digo, ustedes lo pueden hacer mucho mejor ahí por el tema de las hojas y todo eso, ¿verdad? Entonces,
Aquí vamos a hacer la gráfica de la función. Que cuesta un poquito más por el tema de espacio y mano alzada. Entonces tenemos menos 1, menos 2, menos 3, 1, 1, 2, 3 y 4. Entonces partimos del vértice, ¿verdad? Partimos del vértice. ¿Cuál es el vértice? Menos 1,0. Entonces menos 1,0 está sobre el eje X, ¿verdad? Porque es menos 1 en X y 0 en Y. Entonces acá el circulito que está ahí va a ser, o el punto que está ahí, es nuestro vértice. Ahora procedemos a colocar en el plano las dos coordenadas anteriores y las dos coordenadas posteriores. Entonces decimos menos 3,4, menos 3 en X y 4 en Y, ¿verdad? Ese sería otro punto. El otro punto es menos 2,1, menos 2 en X, 1 en Y. Tenemos otro punto. Y ahora procedemos con las coordenadas que encontramos después del vértice. Entonces decimos que ahí es 0,1, o sea, 0 en X y 1 en Y. Es sobre el eje Y, ¿verdad? Este punto que está acá. Y la última es 1,4. 1 en X y 4 en Y. Entonces tenemos acá el 1,4. Luego lo que hacemos es unir los puntos. Que acá nos va a quedar como, si ustedes quieren verlo, como un triángulo patas arriba, por decirlo así, ¿verdad? Pero es porque estamos utilizando una poca cantidad de puntos, ¿ya? Si utilizaríamos más puntos, podríamos ver con más suavidad la gráfica, porque tendría que ser un poquito más redonda, pero la idea aquí es dar, valga la redundancia, una idea de cómo es la gráfica. Entonces nuestro vértice que está acá es el menos 1,0 y los otros 4 puntos que encontramos. ¿Estamos todos de acuerdo con esta gráfica? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces encontramos los 4 puntos y los graficamos en el plano cartesiano conjuntamente con el vértice, ¿ya? Entonces acá ya nosotros graficamos. Entonces ya tenemos el vértice de lo que nos está pidiendo el problema, tenemos el vértice y tenemos la gráfica. ¿Qué nos falta? Nos falta dominio, rango y las intersecciones, ¿verdad? Entonces el siguiente paso va a ser el dominio y el rango, que lo vamos a hacer por acá, porque ahí tenemos que ver la gráfica. El paso número 3, el dominio y el rango. Vamos a pasar esto para acá arriba. El dominio y el rango. ¿Qué es el dominio? A ver si se recuerda. Es la X. El dominio es la X, ¿vale? Es todo lo que recorre la X, ¿va? Correcto. El dominio son todos los valores que puede tomar la variable X. Vean ustedes ahí, la variable X en nuestra gráfica es todo, Menos 3. todo lo horizontal, ¿verdad? El X positivo y el X negativo. Sería menos 3 Al 1. Vean, en este punto, el límite de menos 3 a 1 es porque nosotros lo pusimos, ¿ya? No es porque la gráfica así lo diga. Si yo le pongo a la gráfica menos 4, menos 5, menos 6, menos 1000, me va a arrojar un valor para Y. Entonces, la gráfica realmente en el eje de las X no tiene límite. O sea, no tiene límite. Es que lo que hay que ver ahí para encontrar el dominio es todo lo que recorre X, pero hasta donde llegan los puntos esos. En este caso no. En este caso tenemos que olvidar lo que vimos al principio, porque al principio fue como algo conceptual, pero en este punto
es otro tema diferente, ¿ya? No es igual a lo que vimos al principio. ¿Cómo sería ahí entonces? Aquí es, como les digo, si yo le pongo menos 3 y 1, ¿qué pasa si yo en el cuadro pongo menos 4? ¿Qué pasa si yo pongo menos 4 acá? Menos 4 más 1 elevado al cuadrado, ¿me da un valor o no? Menos 4 más 1 es -3. menos 3, Menos ¿verdad? 3, Menos 3 al cuadrado, 9. entonces me daría el punto 9. 9. menos 4,9. Me da otro punto, menos 4 y 9 en X, ¿verdad? Si yo le pongo menos 5, me sigue dando valores. O sea, ese límite va a ser en otro tipo de funciones, donde lo que yo quería que ustedes vieran era hasta dónde llegaba la gráfica, pero este límite acá, nosotros lo estamos poniendo. No es que la gráfica lo ponga. Porque si yo le pongo, si yo le sigo poniendo valores a este cuadro, me va a seguir arrojando valores de Y. Si yo Sería le meto, infinito entonces. correcto, algo así. Es infinito. Para X es infinito. Porque la gráfica va creciendo para arriba. Mientras más datos le vaya metiendo, más, Más se va. más se va haciendo grande para arriba, ¿ya? Entonces, esto es lo que quiero que nosotros veamos. Que para X la gráfica va a seguir creciendo en todo momento. No va a tener límite. A menos que yo diga cuando, cuando le meto un valor, cuando le meto un valor y ya me da cero, me da algo raro, ¿va? Me da algo raro, algo que no es definido. Ahí yo puedo decir, aquí ya esta función ya no da para esto. Pero en este caso sí, en este caso sí. Entonces, decimos que el dominio es que X pertenece al conjunto de los números reales. ¿Cuál es el conjunto de los números reales? Positivos y negativos. O sea, la X va a tener para los dos lados, porque esa gráfica va a crecer tanto para lo positivo como para lo negativo. Si yo le meto menos 1000, si yo le meto 1000, me va a dar un valor para Y. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí, jóvenes? Mientras no se limite, pues va a ser infinito. Correcto. Va a pertenecer al conjunto de los números reales. Ahora, en el caso de Y, perdón, veamos acá la gráfica. Y sabemos que es para arriba y para abajo, ¿verdad? Y es para arriba y para abajo. Entonces, ¿será que la gráfica para Y da también para los números reales completos o no? ¿Cómo la ven ustedes ahí? ¿Para dónde crece la gráfica? Solo para arriba. Solo para arriba. ¿Será que Y en algún momento van a haber valores negativos? No. ¿Verdad que no? Entonces, si se No. dan cuenta, le metimos valores negativos y nos arrojó positivos. Le metimos positivos y nos arrojó positivos. Quiere decir que para esta función en especial, Y siempre va a ser positivo. No va a haber valores, porque la gráfica esta no regresa, no baja. La gráfica no baja, no que va para arriba. Permítame un minutito.
Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestro rango? El rango sería que Y pertenece al conjunto de los números reales, pero con una condición, que Y va a ser mayor o igual a 0. ¿Estamos ahí? Y pertenece al conjunto de los reales, tal que Y sea mayor o igual a 0. ¿Por qué mayor o igual a 0? Porque el 0 lo estamos tocando, ¿verdad? Nuestro mismo vértice nos dice que en Y es 0, ¿verdad? Entonces, de 0 para arriba. Dado caso nos hubiera tirado números negativos también en la Y, también hubiera quedado igual que el dominio, ¿verdad? Perteneciente al número real, ¿verdad? ¿Perdón? En dado caso que la Y nos hubiera tirado tanto números positivos como negativos, hubiera quedado igual que como quedó el dominio, ¿verdad? Que Y pertenece a números reales. Correcto, pero siempre va a tener, por ejemplo, que nos hubiera tirado un Y menos 2 aquí, ¿verdad? Entonces sería mayor o igual a menos 2, ¿ya? Ahí va a ir variando dependiendo de cada función en especial, pero eso lo podemos ver muy bien en la gráfica. ¿Estamos ahí? Ahí estamos, Lick. Perfecto, entonces, si se dan cuenta del problema, ya tenemos el vértice, ya tenemos la gráfica, tenemos el dominio y el rango. Ahora, en el siguiente punto, vamos a encontrar las intersecciones, ¿ya? Las intersecciones, que ahí vamos a llegar a entender totalmente eso. Entonces, podríamos decir que en nuestro paso 4 van a ser las intersecciones. Estas intersecciones más o menos tienen algo parecido al intercepto, que va a ser el punto donde la gráfica de cada función va a tocar a los ejes. En este caso no es exclusivamente al Y, sino que va a ser a los dos ejes, ¿ya? Entonces, para las intersecciones decimos que para encontrar la intersección en el eje X, o sea, donde la gráfica va a tocar el eje X, nosotros asumimos que Y vale 0, ¿ya? ¿Cómo es esto? Entonces decimos que si nuestra función es Y es igual a X al cuadrado más 2X más 1, entonces decimos que Y vale 0. 0 es igual a X al cuadrado más 2X más 1. Vamos hasta ahí todos en sintonía. Sí, porque ese 0 fue lo que sacamos en la fórmula, ¿verdad? ¿Por qué pasó a ser 0 la Y? Por eso les decía, porque asumimos nosotros que cuando la... Vean, aquí hay dos casos, y lo habíamos puesto en la primera, que decíamos la intersección con el eje X, asumimos que Y es igual a 0. Con el eje Y, asumimos que X es igual a 0, ¿sí o no? ¿Estamos todos conscientes de eso? Volvamos a la gráfica. Veamos el vértice. El vértice es el punto menos 1,0. Aquí Y vale 0, ¿verdad? Ajá. Y ahí Y vale 0. Entonces, el punto acá está sobre qué eje. ¿Qué punto, Lick? Sobre el 1. Sobre el 1, menos 1. No, ahí está El vértice, 0, ¿no? el vértice sobre qué eje está. X Sobre el Y. eje X. Sobre el menos X. Sobre el eje X, ¿verdad? Negativo.
Entonces decimos, ese punto del vértice es una intersección, ¿sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces el vértice es una intersección. Entonces, cuando X vale 0, quiere decir que no se mueve en X ni para la izquierda ni para la derecha. Entonces, eso va sobre el eje Y. Y aquí podemos ver, vamos a adelantarlo. La otra intersección está acá. ¿Sí o no? En el 1. Así es. Porque ahí X vale 0. Cuando X vale 0, Y vale 1. Y vale 1. Cuando Y vale 0, X vale menos 1, ¿verdad? Entonces, ahí podemos nosotros ver las intersecciones. Entonces, por eso decimos, cuando yo empecé acá, decimos que para sacar las intersecciones sin ver la gráfica, cuando, aquí tengo encerrado, cuando es la intersección en el eje X, vamos a encontrar la intersección o las intersecciones en el eje X, asumimos que Y vale 0, ¿ya? Por lo que vimos anteriormente. Cuando vamos a encontrar las intersecciones o la intersección en el eje Y, asumimos que X vale 0, ¿ya? Por lo mismo, porque cuando Y vale 0, tiene que pasar la gráfica por el eje X. Cuando X vale 0, tiene que pasar la gráfica por el eje Y, ¿ya? ¿Me explico ahí? Sí. Ok, entonces, les decía, ¿y qué vamos a hacer? Entonces, Y, en el primero, Y vale 0, en este de acá de la izquierda, Y vale 0, entonces lo que vamos a hacer es igualar la función original, que es x al cuadrado más 2x más 1, que es la que estamos analizando, la vamos a igualar a 0, porque estamos asumiendo que Y es igual a 0. Entonces ahí decimos que 0 es igual a x al cuadrado más 2x más 1. Entonces ya nos queda una ecuación, con una sola variable. Ya no tenemos x y y, sino que tenemos solo x. Entonces ahí tenemos que encontrar los valores de x, ¿ya? Los valores de x. Pero de esta forma que la tenemos acá, no vamos a poder operar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a factorizar. Entonces decimos que 0 es igual, este es un trinomio cuadrado perfecto, como lo vimos en el ejemplo anterior, ¿verdad? Vamos a ver si lo tenemos acá todavía. Esto de aquí arriba. Esto que está aquí arriba. Así Ahí es. lo que hicimos fue factorizar, ¿verdad? Factorizar. ¿Cómo factorizamos un trinomio? Decimos, si lo ponemos en fórmula general, a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado es igual a más b al cuadrado, ¿verdad? Entonces, este trinomio que tenemos acá sería x más 1 al cuadrado. ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Así es. X más 1 al cuadrado. Entonces lo que hicimos acá fue factorizar. Pero esa factorización no nos sirve todavía, porque lo que queremos es igualar esto a 0 de una manera que podamos despejar la x. Entonces decimos que 0 es igual a x más 1 por x más 1. ¿Estamos de acuerdo que x más 1 al cuadrado es igual a x más 1 por x más 1? Sí, ¿verdad? Así como diríamos, 2 al cuadrado es igual a 2 por 2, ¿verdad? Entonces, ya al tenerlo en este punto, igualamos cada uno de los paréntesis. El x más 1 es igual a 0 y x más 1 es igual a 0. A cada uno de ellos le asignamos o lo igualamos a 0. Ahí ya podemos nosotros despejar la x, ¿verdad? Entonces decimos que si x más 1 es igual a 0, x es igual a menos 1, ¿verdad? Y acá igual, si x más 1 es igual a 0, x es igual a menos 1. Si se dan cuenta, nos da el mismo valor, menos 1 y menos 1. Entonces, ¿cuál sería la intersección en el eje X? En el eje X es menos 1,0. ¿Sí o no? Menos 1,0 porque Y
vale 0. Y ya lo teníamos en la gráfica. ¿Se recuerdan que les dije lo vamos a adelantar? El vértice menos 1,0 es nuestra intersección en el eje X, porque es donde la gráfica está tocando al eje de las X, ¿ya? Entonces ahí encontramos la primera intersección, pero ya la teníamos en la gráfica, pero había que encontrarla, ¿verdad? Así con un procedimiento. Ahora, encontrar la intersección en el eje Y es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque el que va a valer 0 es X. Entonces decimos que la función original que estamos analizando, y es igual a x al cuadrado más 2x más 1, en lugar de x en todo ese procedimiento ponemos 0. Entonces decimos y es igual a 0 al cuadrado más 2 por 0 más 1. Y se nos convierte esto en 0 y nos queda que y es igual a 1. Entonces nuestra intersección en el eje Y es el punto 0,1, ¿ya? 0,1. Y ese punto también ya lo teníamos en la gráfica, que es este que está acá, ¿verdad? Donde está el 1 acá. 0 en X y 1 en Y. 1 en Y. De ahí la gráfica no va a tocar ni al eje X ni al eje Y otra vez, porque este brazo va a ir para arriba, este otro brazo va a ir para arriba, y ya no se vuelve a topar con el eje X ni con el eje Y en ningún momento, ¿ya? Ese análisis tenemos que hacer nosotros teniendo los datos numéricos y teniendo la gráfica, ¿verdad? Sabemos que la parábola se va abriendo cada vez más, no se cierra ni viene para abajo, ¿verdad? Ella va para arriba abriéndose totalmente. Entonces no podemos. Voy a ver si logro ahorita en esta máquina ver este programa que tenemos acá. Este programa se llama GeoGebra, es una aplicación que puede ser descargada en Play Store o en el App Store, ¿verdad? Entonces lo que hacemos acá es introducir la función. ¿Cuál es la función que tenemos ahorita? Que es igual a x al cuadrado más 2x más 1, ¿verdad? Más 1. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos nuestra gráfica, ¿verdad? Tenemos nuestra gráfica. ¿Es igual a la gráfica que hicimos más o menos? Sí, ¿verdad? ¿Cuál es el vértice? El vértice está aquí abajo, donde está el menos 1. Vamos a tratar de hacerlo más... Ahí se puede ver. El vértice es menos 1,0, ¿verdad? Menos 1,0. Ahí está la gráfica. Sí. Y la intersección en el eje Y es 0,1. La pueden ver aquí en la parte... Ahí está, ahí dice ordenada en el origen, ¿verdad? 0,1. Y si toco este, es el extremo o vértice. Menos 1,0. Entonces, con este programa, nosotros nos ahorramos un montón de tiempo y sacamos una gráfica mucho mejor, ¿verdad? Pero, como les digo, la idea es aprender a hacerlo a pie, hacerlo uno manualmente, para luego venir y utilizar estas herramientas. Podemos graficar acá también líneas rectas, ¿verdad? Entonces, pero ahorita estamos viendo, y si se dan cuenta, ¿será que esta gráfica tiene fin? No, es infinita, miren. Eso es lo que les decía. En X ya vamos aquí por 20 millones, menos 60 millones, y no tenemos un límite. Y la gráfica sigue hasta el infinito, ¿ya? A eso me refiero con el dominio y rango, ¿eh? Y para abajo de Y, nada, de 0 para arriba. No tenemos nada en X, en 0 negativo, en Y negativo. Pero en X tenemos todo, tanto para la izquierda como para la derecha, ¿no? Yo siento que ahí podemos ver si lo entendemos un poquito mejor, ¿verdad? ¿Estamos ahí con esto?
Licenciado, perdón, ¿no puede regresar a la pizarra anterior? Estábamos viendo el eje de Y. No. Ya en el paso. Ahí. Gracias. Ok. Hacemos otro ejemplo, ¿no? Vean, por cuestión nos falta bastante. Yo ahorita escribí en el grupo de los docentes que nos mandaron ahí. No me han contestado porque yo sí quisiera que nos pudieran cambiar el examen por cuestión de tiempo, ¿verdad? Porque imagínense, ahorita terminamos esto y ya caer al examen así de primas a primeras está, pero no me han contestado. Y sí nos falta bastante, bastantes temas que ver de esto todavía. Más contenido todavía, Lick. Más contenido, sí, como les digo, el tema de Ahí funciones estamos, Inge. es amplio. Bien. Vean, los ejercicios de este tipo, con este ejercicio que ustedes tengan ahí, que le pusieron 1, 2, 3, 4 y que lo tengan bien claro, suficiente para tratar asuntos de este tipo. Ahorita vamos a ver otra forma de la ecuación. Bien, entonces vamos a ver otra. Bien, entonces lo que acabamos de ver o la fórmula que vimos anteriormente se llama fórmula o forma polinómica. Forma polinómica. ¿Y cuál es esa? Y es igual a ax al cuadrado más bx más c, lo que vimos anteriormente. A eso se le llama forma polinómica o forma de polinomio de la función cuadrática. Pero también existe la forma canónica. Esto no es tan largo como lo anterior. El anterior sí es largo, ¿verdad? Todo el proceso que lleva, pero esto es un poquito bastante más corto, se van a dar cuenta. La forma canónica nos dice que es una ecuación o una función cuadrática, pero de otra forma. Es de esta forma: a por x menos h al cuadrado más k. Y si lo vemos de una forma ya con valores, 3 por x menos 1 al cuadrado más 2. ¿Qué nos quiere decir esto? Aquí, en esta forma canónica, nosotros ya visualizamos algunos datos a simple vista. Ya no hay que aplicar alguna fórmula, ya no hay que... Aquí tenemos a, tenemos los dos puntos del vértice, tanto h como k. Entonces, a va a ser el número que va a estar acompañando al paréntesis, ¿ya? A es el número que está acompañando al paréntesis, en este caso el 3 es a. H va a ser el número que está acompañando a la x dentro del paréntesis, en este caso es menos 1, pero vamos a ver una variación pequeña que va a haber ahí. Y k va a ser el número que va a estar solo después del paréntesis, ¿ya? Ese va a ser k. Entonces acá podemos encontrar algunos valores más rápido. Entonces, cuando nos den una forma canónica, ¿qué es lo que analizamos? Analizamos tres cosas. Primero, ¿quién es a? ¿Quién es a? Dijimos que es 3, ¿verdad? Para este que está acá. ¿Quién es a? Es 3. ¿Quién es h? En este punto de h, menos 1. Correcto, pero aquí va a haber una pequeña variación. Si lo jalamos de la fórmula, tal y como está, decimos que menos h es igual a menos 1, ¿sí o no? Menos h es igual a menos 1, sí, ¿verdad? Sí. Pero yo no quiero menos h. Para encontrar el vértice yo no quiero menos h, yo quiero h. Y h va a ser igual a 1, ¿sí o no? Solo le cambiamos signo.
lo multiplicamos los dos lados por menos 1 y nos va a dar h positivo. Lo que yo quiero es tener h, no menos h. Entonces, cuando hagamos un par de ejemplos que vienen por ahí, vamos a ver que únicamente lo que se hace es cambiar el signo para la h, ¿verdad? Entonces, porque si lo tomamos tal y como está en la fórmula, vamos a dar una parábola o una gráfica totalmente diferente, ¿ya? Entonces, decimos, lo tomamos así como está, menos h es igual a menos 1, entonces, pero yo no quiero menos h, yo quiero h. Entonces, h es igual a 1, le cambiamos el signo a los dos. Ahora k es igual a 2, ¿verdad? Porque aquí está positivo y ese es k, es 2. El k se toma tal y como está, k es igual a 2. Con este análisis, con este pequeño análisis de la forma canónica, que es otra forma de ver la función cuadrática, vamos a hacer un par de ejemplos, ¿ya? Ya para aplicar esto que vimos ahorita y tenerlo un poquito más claro. No sé si necesitan tiempo para copiar esto. Sí, Lick. Estamos listos. Ok. Entonces, como es un tema introductorio, voy a borrar esta misma lámina. Entonces decimos, el ejercicio nos dice, encontrar el vértice, de las parábolas. Encontrar el vértice de las parábolas. El inciso A nos dice y es igual a x menos 2 al cuadrado más 3. Y el inciso B nos dice y es igual a menos 2 por x más 3 al cuadrado. Tenemos dos parábolas diferentes. El inciso A, y es igual a x menos 2 al cuadrado más 3, y B es igual, y la B, perdón, y es igual a menos 2 por x más 3 al cuadrado. Entonces, ahí nos dice, encontrar el vértice de las siguientes parábolas, ¿ya? Vamos a encontrar únicamente el vértice. Entonces hacemos el análisis que hicimos anteriormente y decimos quién es A. Realmente el A para encontrar el vértice aquí no nos sirve de mucho, pero la identificamos como un ejercicio, ¿verdad? ¿Quién es A? ¿Quién es H? ¿Y quién es K? Entonces, ¿quién es A en la primera parábola? X. O sea, 1. 1, ¿verdad? 1 porque A es el número que está acompañando al paréntesis, multiplicándolo, ¿ya? Ahí es un 1. Tomamos menos H, tal y como está en la fórmula, ¿verdad? Porque partimos de la fórmula general de la canónica, ¿verdad? Que dice que Y es igual a por x menos h al cuadrado más k. Esta es nuestra fórmula canónica general. Entonces decimos que menos h es igual a menos 2, porque la tomamos tal y como está en el paréntesis. Entonces, pero no queremos menos h, sino que queremos h. Entonces decimos que para encontrar h es igual a 2, ¿verdad? H es igual a 2.
Y K es igual a 3. K es igual a 3. Entonces, ¿cuál sería el vértice para la primera parábola? ¿Cuál sería el vértice? 2,3. Correcto, 2,3. Entonces, si hubiéramos tomado como h menos 2, hubiéramos estado en un error, ¿verdad? Porque el vértice nos hubiera dado menos 2,3. Entonces, a la hora de graficar, nos da una parábola totalmente diferente. Entonces, para la h, haciendo este ejercicio, lo que hacemos es cambiarle de signo. Entonces decimos que h es igual a 2 y k es igual a 3. Entonces el vértice sería 2,3. Así nomás. Siempre se va a cambiar el signo cuando es negativo, ¿verdad? Cuando es H. negativo y cuando es positivo. Si ahí dijera, vamos a asumir aquí abajo lo vamos a hacer. Si decimos que menos h, si aquí fuera un 2 positivo, es igual a 2, yo no quiero menos h, yo quiero h. Entonces h es igual a menos 2, ¿ya? O sea, le cambiamos en todo momento el signo. Siempre se va a cambiar. Siempre se va a cambiar. Para el vértice, ¿ya? Para el vértice. De acuerdo, gracias. Correcto. Entonces, ahora la otra. En la otra decimos que a es igual a menos 2. ¿Quién es h o menos h? Aquí está este otro ejemplo que es lo mismo, ¿verdad? Menos Es h 3. es igual a 3. Pero yo no quiero menos h, yo quiero h. Entonces h es igual a menos 3, ¿verdad? De Y acuerdo. k, ¿quién es k? Como 0. k no aparece, es 0, correcto. Como k no aparece, es 0. Entonces el vértice para esta parábola sería Menos 3. menos Sería 3,0. 0. Menos 3,0, h, k, ¿verdad? H menos 3 y k 0. Entonces nuestro vértice es menos 3,0. Si yo les dijera grafiquen esas funciones, ¿qué harían? Pueden ver sus copias del ejemplo anterior, del ejercicio largo. Pueden ver, porque el mismo procedimiento es Para graficar. para graficar. ¿Qué harían si yo les digo Tomaría, sus vértices? Ajá. Sería 2, que pusieran 2x positivo y el 3 sería 3y positivo. en la parábola, el inciso A sería tomar los dos términos en el eje X atrás y los dos siguientes del 2. Ajá. O sea, quedaría como vértice quedaría el 2, para atrás sería 1 y 0 y para adelante sería 3 y 4. Correcto. Y en la otra lo mismo, ¿verdad? En la otra, si tenemos el vértice en X tenemos 3, menos 3, perdón. Los anteriores sería menos 2 y menos 1. Y para adelante, perdón, ahí estoy mal. No, al revés. Sería menos 4 y menos 5. Exacto. Y para adelante sería menos 2. Menos 2 y y menos 1. Correcto, ahí estamos. Entonces ya con esos datos yo hago mi cuadro y grafico mi parábola, ¿ya? Así de sencillo. Como les digo, esto no es que sea difícil, la cosa es encontrarle por dónde y tener los datos bien claros, ¿verdad? Siempre van a ¿Alguna ser duda con esto? Ajá. dos después y 2 antes. O pueden variar. Correcto. No, siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque vamos a borrar otro acá. Porque nuestra gráfica o nuestra parábola es de esta forma, ¿verdad? Si yo tengo el vértice acá, necesito ver para la derecha 5, ¿verdad? para 5 la izquierda. puntos. Por lo menos 5. Ajá, entonces necesito un punto más acá, otro punto más acá, uno más acá y uno más acá. Entonces, 2 antes y 2 después de la X del vértice. Pero si pudiera ser 3 antes y 3 después. Sí, miren, mientras más datos le pongan ustedes, más exacta es la gráfica. De acuerdo.
Gracias. Ahí eso es así. Mientras más datos, más exacto, porque le van dando más. Es como cuando alguien que se encarga de hacer planos catastrales o de terrenos, va con un navegador mientras más puntos tome en una curva, la curva le va a salir más real, ¿ya? Bien, entonces vamos a hacer otro ejemplo de esto mismo que nos dice encontrar la forma canónica, de la función y es igual a 2x al cuadrado más bx más c, sabiendo que el vértice está en menos 2, menos 11. Entonces, ¿qué tenemos que encontrar? Esta fórmula, ¿verdad? Y es igual a por x menos h al cuadrado más k. Esta fórmula es la que tenemos que llenar. Entonces dice, encontrar la forma canónica de la función y es igual a 2x al cuadrado más bx más c, sabiendo que el vértice está en menos 2, menos 11. ¿Qué datos tenemos? ¿Qué datos tenemos? H y K. H y K, ¿y qué más? X. No, X no lo tenemos. Hay que buscar X. Pero vean, cuando nos dicen encontrar la fórmula, lo que queda indicado es X y Y. Lo que tiene que aparecer con números es A, es H y K. ¿Dónde está la A? El 2. El 2, ¿verdad? La A no la dan acá, si se dan cuenta, no nos dan ni B ni C, porque no importa, no nos hace falta en este caso. Nos dan la A. Entonces, la A es igual a 2. La A es igual a 2. Y nos dan el vértice, ¿verdad? Nos dan H y nos dan K. Lo que tenemos que hacer nosotros es meterlo de una forma correcta a esta gráfica. De una forma correcta, ¿a qué me refiero? Con paréntesis y con signos, ¿verdad? Y es igual, el A ya sabemos que es 2, por X, el menos este que está acá, es de la fórmula, pero H dice allá que es negativo, menos 2, ¿verdad? Al cuadrado, más, es de la fórmula, Menos 11. que es negativo, ¿verdad? Entonces ahora lo que hacemos es operar los paréntesis. Decimos que y es igual a 2 por menos, Más. más, ¿verdad? Más 2 al cuadrado y más por menos, menos 11. Y ya tenemos nuestra forma canónica de esa función, de la cual el vértice está en menos 2, menos 11. Si se dan cuenta, el H cambia, ¿verdad? El H cambia. El H es menos 2 en el vértice, pero en la fórmula es más 2, ¿ya? ¿Se dieron cuenta de eso? ¿No? Así es. Que ya lo habíamos visto anteriormente, que cuando lo sacamos de la fórmula lo cambiamos, pero para meterlo a la fórmula también lo cambiamos, ¿verdad? Ahora el K, como el signo que lo acompaña acá es positivo, va a tener acá 11, ¿verdad? Ese menos 11, ¿ya? Entonces, este es uno de los problemas que son bastante sencillos. ¿Alguna duda? Ahí estaría, ¿no?
Mande. Solo nos Ahí falta, ya terminó nos ahí, falta ¿no? un ejemplo. Nos falta un ejemplo. Ese ejemplo ahí acabó. Este ejemplo ahí termina, porque nos están pidiendo encontrar la forma canónica de la función tal, sabiendo que el vértice está en menos 2, menos 11. Entonces ya tenemos la forma canónica y ahí terminamos. Ahora, si nos dicen grafique, lo mismo, ¿verdad? Teniendo el vértice, dos datos anteriores a H, dos datos posteriores a H, hago mi tablita y ya. Ahora, vamos a ver, aquí sí se nos haría algo complejo graficar. ¿Por qué? Porque no tenemos B ni tenemos C, ¿ya? Entonces aquí sí no podríamos graficar por ese caso, porque no tenemos ni B ni C, entonces no tenemos a dónde, bueno, bien, podríamos meterlo acá, X y Y, la podemos meter en la canónica también, no necesariamente en la polinómica. También podríamos hacer lo mismo, la tablita, dos anteriores a H, dos posteriores a H, y meterlos en esta fórmula y nos tiene que dar lo mismo. Sí podríamos con la canónica. Y podríamos graficar en el caso lo pidiera el ejemplo. ¿Alguna duda con esto? ¿15 vale el parcial, va? Bien, vamos a ver. 15 puntos, 15 puntos. Vamos a hacer el último ejemplo de esta tarde, donde nos dice encontrar la forma canónica de la función y es igual a x al cuadrado más 2x más 2. Esta es la función que nos dan y nos piden pasarla de la forma polinómica a la forma canónica. Y aquí lo que vamos a aplicar es factorización, ¿ya? Factorización. La forma polinómica es un trinomio. Es un trinomio. Y formas de factorizar trinomios hay una gran cantidad. El más fácil que tenemos es el trinomio cuadrado perfecto. Luego viene el trinomio por adición y sustracción. El trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. De la forma ax cuadrado más bx más c. Y tenemos uno que se llama el trinomio por completación de cuadrados, ¿ya? Lo que hace la completación de cuadrados es hacer que un trinomio sea cuadrado perfecto, de una u otra forma. El trinomio cuadrado perfecto lo vimos en los ejemplos anteriores, ¿verdad? Y recapitulando sería a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Ese es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué? Porque si yo extraigo la raíz cuadrada del primero, extraigo la raíz cuadrada del último, el término de en medio debe ser 2 por la raíz del primero por la raíz del segundo. Es un trinomio cuadrado perfecto. Y exactamente esto que tenemos en el cuadro lo cumple. Pero tenemos que ver si nuestro trinomio que tenemos como función lo cumple o no. Tenemos x al cuadrado más 2x más 2. La raíz del primero sería x. La raíz del tercero, ahí valimos porque el 2 no tiene una raíz cuadrada exacta, no porque 1 por 1 es igual a 1. Ah, sí, perdón. Entonces, la raíz cuadrada del 2 no es exacta. Entonces, no es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, tenemos que hacer que este trinomio sea cuadrado perfecto y vamos a aplicar ese procedimiento que se llama completar cuadrados o completar el cuadrado. Lo que hacemos es tomar este 2 de acá, que es el que nos está dando problema, y sacarlo de ahí por un momento, ponerlo un poquito así como aislado, ¿verdad? Allá por
por el fondo mientras hacemos un par de operaciones ahí y luego lo vamos a tomar en cuenta. ¿Qué hacemos? Esta operación nos va a quedar x al cuadrado más 2x, y el más 2, como les digo, lo vamos a tener ahí como que medio olvidadito. Tomamos este 2, en este caso es 2, pero en otro caso puede ser 3, puede ser 4, puede ser otro número. En este caso es 2, pero ahorita tomamos ese número que está acompañando a la x, lo dividimos dentro de 2 y ese resultado lo elevamos al cuadrado. Entonces, 2 dividido 2 es igual a 1. Ese 1 lo elevamos al cuadrado y nos da 1. Quiere decir que el número que nos hace falta acá es el 1. Pero como estamos alterando esa función o esa ecuación, si le sumamos 1 de un lado, se lo tenemos que restar, ¿ya? Si le sumamos 1, se lo tenemos que restar en el mismo lado, ¿verdad? Si fuera de lado y lado, o sea, de lados diferentes, si le sumo 1 en la izquierda, le sumo 1 en la derecha, pero como estamos haciendo todo en la derecha, si le sumo 1 en la derecha, le resto 1 en la derecha. Entonces, ya luego tomo el trinomio y opero esto por aparte. Entonces el trinomio nos va a quedar x al cuadrado más 2x más 1. Este sí es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué? Porque si yo cambio este 2 que está acá por un 1, la raíz del primero es x, la raíz del último es 1, el de en medio es 2 por la raíz del primero por la raíz del último, 2 por x por 1, 2x, ¿verdad? Entonces aquí sí tengo un trinomio cuadrado perfecto. Esta factorización me va a dar x más 1 elevado al cuadrado, menos 1 más 2 más 1, ¿verdad? Entonces y es igual a x más 1 al cuadrado más 1. Entonces, ya factorizando pasamos de la forma polinómica a la forma canónica, ¿ya? Aplicando una completación de cuadrados. Que este es un tema de la matemática 1, de la parte de factorización de trinomios, ¿verdad? Entonces, realmente el procedimiento es sencillo. Como les digo, tomamos el número que acompaña a la x elevado a la 1, que es este que está acá, lo dividimos dentro de 2. Este 2 siempre va a ser el mismo. Este 2 es de la fórmula. Tomamos el número que está acá, lo dividimos dentro de 2, el resultado lo elevamos al cuadrado y nos va a dar un número. Este número va a ser el que nos falta acá, el tercer número, para que el trinomio sea perfecto. Y como se lo estamos sumando, más 1, luego se lo restamos. Y ese menos 1 ya lo operamos con el 2 que teníamos por ahí, que no nos hacía que ese trinomio fuera perfecto, lo dejamos abandonado, pero luego lo retomamos operándolo con el número que estamos alterando acá. Y nos da que y es igual a x más 1 al cuadrado más 1. Y ya tenemos nuestra forma canónica. Esta es la forma canónica. Y esta de acá es la forma polinómica, ¿verdad? ¿Estamos ahí, jóvenes? ¿Alguna duda? Un montón, con esta sí me perdí. Yo igual. ¿Cuándo son las recuperaciones? Más o menos lo entendí. Recuperaciones hasta en julio. Pues ahí nos veremos. Ahí nos vemos, Lick. No, jóvenes, ustedes tienen que... Yo le voy a ser sincero, Lick. Yo no sé si reír o llorar, sinceramente. Inge, y una pregunta, ¿usted no puede darnos clases así en la noche, así como lo estamos haciendo con licenciada de Conta? Sí, Véanme. por favor, porque yo no entiendo nada. De agarrarnos, aunque sea en esta semana, unas 2 noches, veo unas 3.
porque imagina que ya pronto son los parciales y prácticamente creo que la mayoría estamos por las nubes, dijo que. Y si es presencial de noche, mejor. Sí, sería mucho mejor. No, y desde el primer tema muchos tienen dudas también. Sí, es cierto. Vean, yo les ofrezco el día lunes, yo tengo clase en el como yo trabajo en afuera de Zacapa, o sea, yo me mantengo fuera, pero el día lunes yo tengo clase con la gente de agroindustria a las 6:30 de la tarde, de 6:30 a 7:40. De 7:40 en adelante podríamos hacer un espacio, o más o menos de 5 a 6:30 podría ser otro espacio. Podría ser mejor de las 7:30 en adelante, Lick. Sí, ahí sería 7:40 en adelante. Ahí sería ya que ustedes se pongan de acuerdo y ya nos juntamos ahorita ahí, de una porque- vez, la mayoría que estamos aquí, quienes dicen sí, levanten la mano, de una vez. Yo sí. Ahí tiene su respuesta, Inge, para que pueda hablar con la coordinadora, ¿verdad? Y que nos pueda apartar un aula. Vean, esto tendría que ser allá en el campus, porque ahí es donde yo estoy, ahí tengo que permanecer porque ahí está esa carrera. Vuelo. Ahí no hay necesidad de hablar con nadie, ahí el aula yo la pido. y Pueblo ya. modelo. El pueblo modelo. Ajá. Vuelo. Correcto. Uy, Ok. sí está lejos. Uy, Está bien, uy. Sí, ahí tengo que estar yo porque ahí la agroindustria lleva su curso, agronomía también, auditoría también. Y entre semana todos salen ahí tipo 9 de la noche, ¿no? Sí, cabal. Ujú, entonces, o es en esa hora, o el día viernes también tengo de 6:10 a 7 más o menos, Sería casi el mismo horario que el el lunes. mismo horario. Correcto, porque el día lunes yo tengo clase con ellos de 4:50 a 6:10 y luego tengo clase con los de agronomía de 7:30 a 9. Entonces, su horario disponible sería. El día lunes sería de 7:30 en adelante, 7:40 en adelante. Ok. Y el día viernes sería, bueno, el jueves también podríamos ver de 6 a 7, por ejemplo, más o menos, ¿no? De 6 a 7 el jueves. Y el viernes igual, de 6:10 a 7 por ahí, 7:20 por ahí. Pues ahí estaremos todos entonces, Inge. Pónganse de acuerdo ahí al final y me escriben y como les digo, yo ahí estoy. El lunes, jueves y viernes ahí estoy. Y por salón ahí no ¿Qué se horario, fijan. perdone, Inge? El jueves De sería más o 6. menos como de 6 a 7. Ok. Jueves de 6 a 7, el lunes de 7:40 en adelante. Ujú. Y el viernes más o menos igual, como de 6 a 7 podría ser también. Ahí sí ya solo es de llegar, ¿verdad? No hay que, porque ahí hay salones vacíos bastantes. Ahí está. Ujú. Sería lunes, jueves y viernes, Inge. Lunes, jueves y viernes, ajá. Ok, gracias por el apoyo. Ok. Bien, entonces lo vamos a dejar por ahí el día de jóvenes y nos vemos ahorita sería el día lunes y si llegan ustedes allá, ¿verdad? Yo voy a estar ahí. Compañeros a los que van a ir a estas clases sean puntuales porque así no regresa el ingeniero al tema. Sí, seamos puntuales igual porque el tiempo es limitado, ¿verdad? Yo tengo ahí otros cursos que voy a estar impartiendo. Está bien, Inge. Muchas Ujú. gracias. Está bien, entonces que pasen un feliz fin de semana y nos vemos por ahí. Yo tengo una pregunta. Los 3 días serían Sí. en Pueblo Modelo. Sí, en Pueblo Modelo. Sí, Sí, porque como ahí está agroindustria. ahí es donde está la agroindustria, agronomía, ¿verdad? Gracias. Ok. Gracias, Inge, por el apoyo. Seríamos jóvenes, está Feliz bien, no hay tarde. pena. Igualmente, feliz Gracias, tarde. ingeniero. Muy amable. Gracias, Inge. Adiós, compañeros.